Bienvenidos a este tercer capítulo de este interesante podcast donde estamos conociendo la creación y el nacimiento del universo Marvel. Vamos con este tercer capítulo. El pensamiento de los mortales dio forma y sustancia a los dioses de la tierra. A medida que la humanidad daba sus primeros pasos, sus esperanzas y temores conjugaron diversos panteones divinos. La creencia en los dioses olímpicos configuró las civilizaciones antiguas de Grecia y Roma, mientras que Bast de los orishas inspiró al africano Bashenga a crear el culto de los Pantera Negra. Cuando el poder de los panteones disminuyó con el declive de la fe, Odín, el padre de todos de Asgard, envió a su hijo Thor a la tierra para que siguiera luchando por la justicia en una nueva era de superhéroes. Los dioses de Asgard estaban atrapados en un ciclo aparentemente infinito de muerte y renacimiento. Odín, el padre de todos, estaba decidido a romper las cadenas del Ragnarok y forjar un nuevo destino para su pueblo. Los Aesir formaron uno de los primeros panteones que surgieron después de que Atum purgara a los diabólicos dioses antiguos. Liderados por el indómito Bor, sus miembros eran una raza fuerte de hombres y mujeres que habitaban en clanes y que se hicieron con el control de las tierras más septentrionales del planeta, cubiertas de nieve y de hielo. Por desgracia, su territorio se vio cada vez más afectado por adoradores de otras deidades, y los Aesir decidieron utilizar las ramas del árbol sagrado para escapar a un reino en otra dimensión al que llamaron Asgard. Odín sucedió a Bor como el padre de todos en Asgard y quedó consternado cuando supo que su pueblo estaba atrapado en un ciclo de 2000 años de muerte y resurrección. En el ocaso de cada era, los asgardianos eran aniquilados por los eventos catastróficos de Ragnarok para luego renacer en formas ligeramente distintas. Estaban condenados a repetir el ciclo una y otra vez. El orgulloso Odín no podía tolerar que su pueblo estuviera sujeto a los grilletes del destino y puso en marcha un plan de siglos de duración con la esperanza de que los dioses de Asgard pudieran llegar a ser señores de su destino. Como parte de su estratagema, viajó al plano mortal para engendrar un hijo con Gea, la madre tierra, que yació con su pretendiente divino bajo la apariencia de la diosa Jord. Gea le dio vida a Thor en las profundidades de la tierra y con la asistencia de espíritus mágicos y ninfas. Por supuesto, y debido al inevitable Ragnarok, ya había habido 3 versiones anteriores de Thor en el pasado, pero esta encarnación sería distinta. Debido a su linaje único, este dios era tan hijo de la tierra como de Asgard, y su fuerza se veía aumentada gracias al vínculo directo con el reino mortal. Durante los años siguientes, Thor desarrolló una profunda simpatía por la tierra, o Midgard, como la llaman los asgardianos, y descubrió que su poder era mucho mayor debido a esa relación sin precedentes. En Asgard, Thor fue puesto al cuidado de la esposa de Odín, Freya, que lo crió como si fuera su propio hijo. Como muchos otros asgardianos, Thor creció siendo tosudo e impulsivo, vivía al día a día y no le preocupaba lo que pudiera ocurrir mañana. Disfrutaba tanto de las peleas como de las juergas junto a otros guerreros y se enorgullecía de ser adorado por los mortales, sobre todo por los robustos nórdicos de Escandinavia. Cuando Thor rescató a la joven diosa Sif de las garras de la diosa de la muerte, Hela, Odín recompensó el heroísmo de su hijo entregándole el Mjolnir, el martillo místico forzado con Uru. El propio Odín había fabricado el martillo místico en el pasado lejano para defender a la tierra de distintas amenazas y esperaba que su hijo hiciera lo mismo. Sin embargo, el regalo del Mjolnir solo sirvió para que Thor se mostrara aún más arrogante. El joven dios siguió participando en peleas banales y batallas sin sentido. La paciencia de Odín se agotó al fin cuando un enfrentamiento con una banda de gigantes de las tormentas rompió una tregua que había sido muy difícil de forjar. Decidió que Thor no era digno de heredar el trono de Asgard y lo exilió a la tierra. Como parte de su castigo, el dios del trueno fue transformado en un mortal frágil y cojo. Perdió todo recuerdo de su vida anterior y creía que siempre había sido Don Blake.
un médico estadounidense con un don para la cirugía y cuya pasión era ayudar a los demás. Tras años de servicio, Blake viajó de vacaciones a Noruega. Allí se vio envuelto en una invasión de cronanos, unos alienígenas semejantes a piedras. Perseguido por ellos, Blake perdió el bastón en el que se apoyaba para caminar y se refugió en una cueva, en cuyo oscuro interior descubrió lo que parecía un palo de madera retorcido. Cuando el buen doctor golpeó sin querer una piedra con el palo, sucedió algo milagroso. Lo que parecía un simple trozo de madera se convirtió en el Mjolnir, y el cuerpo enclenque de Blake se transformó en el imponente físico de Thor. La inscripción que halló en el Mjolnir ofreció al confuso Blake, o a Thor, cierta explicación. Quien empuñe este martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor. Blake utilizó sus nuevos poderes divinos para derrotar a los cronanos, en la que fue la primera de sus muchas aventuras como superhéroe. Por supuesto, Thor era mucho más que un justiciero con traje. Recuperó la memoria y repartió su tiempo entre Asgard y la Tierra, a la que solía regresar atraído por el amor que sentía por la colega de Dawn, la enfermera Jane Foster. Una vez reconciliado con Thor, Odín le confesó que lo había exiliado a la Tierra para darle una lección de humildad. Como Blake, Thor había tenido que anteponer las necesidades de los demás a las propias. En palabras de Odín, trataste a los enfermos y a los afligidos, caminaste entre los débiles y les diste fuerzas. Cuando encontró el martillo en la cueva, Blake recuperó su historia perdida, tal como Odín había previsto en su gran plan. El padre de todos había enseñado a Thor una importante lección, pero también había reforzado el vínculo de su hijo con la tierra, en preparación para las dificultades que le aguardaban. Cuando aún era joven, Thor compartió muchas aventuras, o quizás sería más acertado decir desventuras, con su hermano adoptivo Loki. Este era hijo del gigante de hielo Laufey, y Odín lo había adoptado tras derrotar a su padre en combate. Loki, a quien algunos calificaban de poco más que un trofeo de guerra, no se parecía a ningún gigante de hielo. Era bajo, débil e inadaptado. Con el tiempo, los celos que sentía por la atención y admiración que recibía de Thor no hicieron más que crecer. Asumió que no le quedaba otra más que quedarse con el papel del dios de la mentira, y usaba la magia como herramienta principal, a menudo para humillar a su hermano, pero lo que al principio eran inofensivas bromas fueron ganando en gravedad con el tiempo. Cuando Thor inició sus hazañas como superhéroe en la Tierra, Loki se habituó a manipular a otros para que llevaran a cabo los planes que él pensaba hacer. El dios de la mentira dio poderes al equipo de Cobra y Mr. Hyde, a Zarko, el hombre del mañana, al hombre absorbente y a toda una hueste de supervillanos, y los lanzó contra su hermano, al que odiaba, pero todo fue en vano, porque Thor siempre acababa venciéndolos. Para la eterna aflicción de Loki, el plan de utilizar a Hulk como peón contra su hermano acabó con la creación del mayor equipo de superhéroes del mundo, pues el monstruo producto de la radiación gamma acabó uniendo fuerzas con Thor, Iron Man, The Wasp y Ant-Man como miembro fundador de los Vengadores. Durante un enfrentamiento especialmente intenso con Thor, un relámpago cegó a Loki. Debilitado y confundido, Loki cayó de la cima de una montaña y aparentemente murió. Sin embargo, en realidad había sido arrancado del reino mortal por Dormammu, regente de la dimensión oscura. Un tiempo antes, Dormammu había intentado conquistar la Tierra, pero había sido vencido por el Doctor Strange, el mayor místico de la Tierra, que le había obligado a prometer que abandonaría todos sus planes de invasión. Ahora, Dormammu le propuso a Loki una alianza y le presentó un plan que le permitiría tomar la Tierra sin romper la palabra dada. El regente de la dimensión oscura había oído que un antiguo artefacto místico, el Ojo Diabólico, se había roto en 6 pedazos y que los fragmentos habían sido enterrados en distintos puntos del planeta. Si se volvían a juntar, el Ojo Diabólico sería lo bastante poderoso como para arrasar a la Tierra a la dimensión oscura. Dormammu tendría así lo que anhelaba, sin necesidad de faltar a su palabra. Estando Loki ciego y Dormammu atado por su promesa, los dos villanos decidieron recurrir a las artimañas de eficacia probada del dios de la mentira y engañar a intermediarios incautos para que actuaran en su nombre. Loki empleó la magia para enviar un mensaje telepático al Doctor Strange, haciéndose pasar por el heroico Caballero Negro, cuya alma estaba atrapada en el limbo. El Doctor Strange llevaba ya un tiempo intentando hallar el modo de reunir la esencia del Caballero Negro con su cuerpo inerte, que la encantadora de Asgard
había transformado en piedra. El falso mensaje fue un destello de esperanza. Le sugería que el ojo diabólico era la clave para devolver la salud al Caballero Negro. Al poco, el Doctor Strange y sus aliados del super equipo de los Defensores recorrían el mundo en busca de los fragmentos del artefacto. Viendo la alegría maníaca que embargaba a Dormammu ante la mera idea de la victoria, Loki se puso cada vez más nervioso. Temía que una vez recuperado el ojo diabólico, su malvado socio se volviera contra él. Tomando precauciones, el dios de la mentira se presentó ante los Vengadores y acusó falsamente a los Defensores de querer emplear el ojo diabólico con fines perversos. Pronto, los dos equipos de superhéroes luchaban entre sí para hacerse con el artefacto arcano. Aunque Dormammu se enfureció ante el giro de los acontecimientos, la guerra entre los Defensores y Vengadores le ofrecieron una oportunidad única. Cuando todos los fragmentos se hubieron desenterrado, Dormammu envió a un acólito infernal para que recuperara el ojo diabólico reconstruido. Entonces cumplió lo prometido y trasladó la Tierra a la dimensión oscura. Los Vengadores y los Defensores lucharon con valor para contener la locura que siguió, pero al final fue Loki quien salvó la situación arrebatándole el ojo diabólico a Dormammu, cuya feroz esencia quedó atrapada en el artefacto. El estallido místico le devolvió la vista a Loki, pero le arrebató la cordura. El dios de la mentira acabó recuperando el juicio y con la rueda del destino de nuevo en marcha, reanudó su contienda con Thor. Finalmente, cuando Odín falleció y un reticente Thor se sentó en el trono de Asgard, llegó el día de Ragnarok. Aparentemente más hostil que nunca, Loki cumplió su función predestinada y liberó al salvaje lobo Fenris. Luego, aliado con el demonio infernal Surtur, usó el molde con el que se había forjado el Mjolnir para forjar un juego de martillos místicos que entregó a sus aliados más recientes, entre ellos los trolls Ulik y Heirondur, y lanzó a sus fuerzas contra Asgard. El Mjolnir se rompió en 3 pedazos durante el primer enfrentamiento y, temiendo lo peor, Thor huyó a la tierra para reunir a sus propios aliados. El dios del trueno regresó a la batalla acompañado del Capitán América y de Iron Man, pero ya era demasiado tarde. Loki y sus cómplices habían derribado las defensas de Asgard y ahora estaban saqueando la ciudad en ruinas. Los 3 Vengadores hicieron todo lo que pudieron por los supervivientes y luego partieron en busca de Loki y de sus secuaces para hacer honor a su nombre. El Capitán América acabó con Fenris, mientras que Iron Man y Thor surcaron el cielo para enfrentarse directamente a Loki. Tras intercambiar infinitos golpes con su hermano adoptivo, Loki reconoció que la derrota era inminente y decidió retirarse en lugar de ser capturado. Thor también aceptó lo inevitable. Los signos de Ragnarok eran omnipresentes y, como no querían ver a sus compatriotas aplastados por el destino, teletransportó a los Vengadores a la Tierra y reunió al resto de los asgardianos para librar una última batalla en Vanaheim. Agotado y cansado de batallar, el dios del trueno buscó sin descanso algún modo de detener el Ragnarok. En su búsqueda acudió al árbol de los mundos, tal y como su padre había hecho siglos antes. Thor se arrancó un ojo y lo ofreció en sacrificio a cambio de conocimiento arcano. Sin embargo, el conocimiento no llegaba y Thor se tuvo que arrancar el otro ojo y ahorcarse en una rama de este árbol para recibir las visiones que tanto anhelaba. Thor murió y entró en una región de Hel. Allí conectó con la magia rúnica de su pueblo y por fin comprendió que el Ragnarok era un ciclo y no un evento singular. Aún más, Thor descubrió algo que ni siquiera Odín había sabido. Ragnarok no era un producto aleatorio del destino, sino un acontecimiento deliberado, orquestado por un grupo de autoproclamados dioses de los dioses, o aquellos que se sientan arriba de la sombra. Cada Ragnarok producía una cantidad colosal de energía mística, que este grupo consumía para mantener su fuerza y su autoridad clandestina. Thor regresó finalmente al reino de los vivos, decidió ir a liberar a los asgardianos de las garras de esos parásitos divinos que llevaban una eternidad alimentándose de sus tribulaciones. Su faceta humana le dio una visión únicamente mortal y comprendió que el único modo de que los asgardianos escaparan del ciclo era que se rindieran a su destino una vez más. Y así como estaba profetizado, el panteón nórdico llegó a su final. Thor observó, impotente, cómo los asgardianos sucumbían ante el ataque de Surtur. La victoria de las fuerzas de Surtur completó Ragnarok. El ocaso de los dioses había concluido. Entonces, para impedir que el ciclo continuara,
Thor destruyó el tapiz de los 3 destinos. Los dioses asgardianos habían muerto, pero renacerían, y esta vez serían libres. Este había sido el plan de Odín desde el principio. Había empujado y engatusado a su hijo durante siglos para que aceptara su faceta terrestre, de modo que el dios del trueno supiera qué significaba ser mortal y tuviera el valor y la imaginación necesarias para reconocer que con frecuencia los finales también son principios. Cumplida su misión, Thor decidió unirse a los asgardianos más allá del velo de la muerte, para respirar profundamente el descanso de los dioses. Durante un tiempo al menos, los asgardianos se acabaron reencarnando en la tierra. Tras mucha introspección, Thor reunió a los suyos y ayudó a construir una nueva capital en el lugar más improbable, el cielo de la localidad de Broxton, en Oklahoma. Esta ubicación única vino acompañada de dificultades igualmente únicas. El poder de los asgardianos intimidaba a las autoridades locales, que temían que una amenaza peligrosamente impredecible se hubiera materializado de repente en el corazón de Estados Unidos. Aunque hallaron el modo de convivir, Asgard recibió el estatus de embajada extranjera con plena inmunidad diplomática para sus habitantes. Las relaciones siempre fueron muy tensas. Finalmente, el maquiavélico Norman Osborn y su equipo de Vengadores Oscuros destruyeron la nueva ciudad. Bajo el liderazgo de Freya, la madre de todos, fue reconstruida y rebautizada como Asgardia, y alejada del planeta, se puso en órbita alrededor de Saturno. Parecía que la incertidumbre del pasado había terminado para siempre. Sin embargo, Thor cada vez sentía más reparos en relación con su función en el universo y con el papel más amplio que tenía el resto de los asgardianos. Veía el panteón nórdico como vanidoso y arrogante, indigno de ser venerado. Lleno de dudas, acabó siendo indigno él también, y se descubrió incapaz de empuñar el Mjolnir y de conjurar el poder de Thor. Ya no era el dios del trueno, ahora solo era Odysseus, el hijo de Odín. Abandonado el Mjolnir, atrajo telepáticamente a Jane Foster, que ahora era una doctora de éxito. Empuñó el martillo y se convirtió en Thor, la diosa del trueno. Era tan valiente como su predecesor, y esta nueva Thor se enfrentó a múltiples amenazas y fue un miembro estable de los Vengadores. Por desgracia, tuvo que pagar un precio personal muy elevado por sus poderes y su resolución. Foster tenía cáncer y seguía un tratamiento de quimioterapia, pero la transformación en Thor eliminaba el fármaco de su organismo. Cuando volvía a ser Jane, perdía los beneficios que hubiera podido recibir del tratamiento, por lo que enfermó de gravedad a medida que el cáncer se extendía. Cuando Malekith, el elfo oscuro, lanzó una guerra total, Jane se vio obligada a acudir en defensa a los 10 reinos de Asgard, descuidando su salud. En respuesta, Odín y el Doctor Strange informaron a la nueva Thor de que una sola transformación más le causaría la muerte. A regañadientes, Jane Foster accedió a dejar el martillo y a centrar sus energías en vencer el cáncer. Pero cuando Malekith lanzó al letal Mangok contra Asgardia, Jane voló para ayudar a la ciudad. Ató a la monstruosa criatura al martillo usando una cadena irrompible y arrojó a Mangok y al Mjolnir al abrasador corazón del sol. El Mjolnir se confundió y Thor recuperó su identidad de Jane Foster, que sucumbió a la enfermedad. Sin embargo, la muerte no supuso el fin para Jane. Odysseus canalizó el poder de la tempestad divina, la madre del trueno, una fuerza elemental liderada tras la destrucción del Mjolnir, para resucitarlo. Aunque Jane había detenido el violento ataque de Mangok, los controles de vuelo de Asgardia estaban dañados y la ciudad se abalanzó sobre el sol, por lo que la madre de todos, Freya, tuvo que evacuar a su pueblo a Midgard. Jane, que también regresó a la tierra y cuyo cáncer había entrado en remisión, entregó a Odysseus una pequeña esquirla del Mjolnir que había conseguido rescatar y lo instó a que recuperara la identidad de Thor, se considerara digno de ella o no. Y más valía que se diera prisa, porque la guerra de los reinos no iba bien. Malekith ya había aplastado a 9 de los 10 reinos y tenía a Midgard en el punto de la mira. Lo que Thor Odysseus hiciera a continuación determinaría la vida o la muerte de los mortales que tanto admiraba. Los elfos oscuros de Malekith se movían en la oscuridad y usaban el Bifrost negro para pasar de un reino a otro sin ser vistos. Atacaron sin previo aviso y capturaron a Thor y lo encerraron en Jotunheim, donde
donde habitaban los gigantes de hielo. Con su hijo fuera de combate, Freya se preparó para una última gran batalla en las calles de Nueva York. Los asgardianos lucharon junto a los superhéroes de la Tierra y se enfrentaron al enemigo con la esperanza de contar con la fuerza suficiente para contener a los aparentemente infinitas oleadas de trolls, gigantes de hielo y elfos oscuros. Habiendo conseguido movilizar a las defensas de Midgard, Freya estaba decidida a pasar también a la ofensiva y envió a un equipo de campeones, Spider-Man, Wolverine y el Capitán América, al rescate de Thor. La misión fue un éxito y el dios liberado se dirigió a un consejo de guerra reunido rápidamente en Monte Vengadores, donde asumió el mando. Solo uno de nosotros liderará el combate y se llamará Thor, proclamó. Sin embargo, no fue un Thor solitario quien le ganó la partida a la oscuridad, sino 4 Thors únicos, una tormenta de dioses del trueno. Odinson, que había asumido que se enfrentaba a una derrota casi inevitable, había recurrido de nuevo al árbol de los mundos. Descubrió que tras la destrucción de Asgardia, una semilla de este árbol había echado raíces en el sol, y Odinson desafió su calor para descubrir cómo vencer a Malekith. Esta vez, el sacrificio a cambio de conocimiento fue su ojo derecho y la última esquirla del Mjolnir. El sacrificio valió la pena. Thor descubrió que Malekith sería incapaz de soportar el poder de varios dioses del trueno, así que usó la tecnología de viajes en el tiempo de los 4 fantásticos para reclutar a una versión de sí mismo del pasado y a otra de un futuro distante. Jane Foster también se unió a la lucha y empuñó el Mjolnir de una realidad alternativa para ser Thor por última vez, y así fue como Malekith cayó ante la fuerza combinada de los 4 dioses del trueno. Odinson asestó el golpe definitivo y reveló que no había renunciado impulsivamente al último vestigio del Mjolnir, sino que había utilizado la potencia del sol para volver a forjar un martillo completo, un arma prístina que ahora usaba con un efecto devastador. Tras la victoria, Thor fue proclamado salvador de los 10 reinos y nombrado nuevo gobernante de Asgard. Definitivamente este recorrido cada vez se va poniendo un poco más tenso, se va llenando más de luchas, de batallas, de villanos, de más superhéroes, así que no se pierdan el próximo capítulo, que viene muchísimo más cargado de otras cosas muy interesantes. Ya verán, nos vemos muy pronto.